Bueno, nos quedan dos clases de contenido teórico. Bien, estas dos clases de contenido teórico no son clases de contenido para transferir en el aula. Son clases para poder formarlos a ustedes como futuros docentes de formación ética y ciudadanía. Son clases para que ustedes puedan posicionarse de una manera crítica y que tengan un conjunto de herramientas que les permitan a ustedes sobrellevar distintas situaciones. Entonces está la clase del maltrato infantil, que es la clase de hoy, que les va a permitir entenderlo, identificarlo y saber qué hacer. ¿Bien? Esa es la clase de hoy. Y después está la otra clase, que es la de la otra semana, sobre las tecnologías del yo, que trata sobre el problema de si tenemos que enseñar ética y ciudadanía. ¿Qué hace un gato ahí? ¿Un gato? No, lo estoy viendo mal. ¿Estoy ahí? No me hago. Las tecnologías del yo trae el problema de ¿es necesario aprender ética y ciudadanía? ¿Por qué no la suspendemos? ¿Por qué no la sacamos? Ya está, dejemos de enseñar. Es una pregunta digna de hacerse, porque cada tanto aparecen grupos de personas de las instituciones que tratan de sacar a ética y ciudadanía o convertirla en algo optativo. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si sacáramos a ética y ciudadanía? ¿Todas las demás disciplinas enseñan lo que enseña ética y ciudadanía? ¿Es un lastre? ¿No es un lastre? ¿Qué ganamos? ¿Qué no ganamos? ¿Bien? Entonces la tecnología del yo nos va a traer ese problema. Si ustedes en el futuro deciden dedicarse exclusivamente a enseñar formación, ética y ciudadanía, van a tener que por lo menos entenderlo en esa posición. No sé qué van a decidir. No sé si deciden seguir trabajando de esto, qué sé yo. Quizás se reciben y se ponen a estudiar otra cosa y son estudiantes eternos. No lo sé. Pero yo me voy a asegurar de que tengan por lo menos las herramientas. También nos queda un último trabajo práctico. ¡Quilombo! Que es el que viene. El trabajo práctico de ambiente y vialidad. Ante la pregunta tienen que elegir solamente uno. ¿Qué enseño? ¿Sobre ambiente o sobre vialidad? Elegí lo que dicte tu corazón. O la estrategia que vos digas con esta prueba seguro, ¿no? Ustedes se fijan. Lo deciden ustedes. ¿Bien? Aprobados los 4 trabajos prácticos con sus textos argumentativos y teniendo el promedio de asistencia, los habilita ¿a qué? A poder rendir el trabajo regulador integral, que tiene la parte escrita y una exposición de ese trabajo. ¿Bien? Aprobado ese trabajo y teniendo el porcentaje de asistencia, te habilita a hacer el trabajo promocional que me enteré hoy que le dicen coloquio, el trabajo del coloquio. Me suena muy raro, porque el coloquio es una parte del trabajo promocional, pero bueno, no importa. Se le dicen coloquio, que sea coloquio. Ese coloquio / promocional es un trabajo, escribir una monografía en base a 3 escritos que tienen que leer y después exponerlo. ¿Bien? Se lee más, pero antes que llegue diciembre ya están con ética y ciudadanía de bolsillo. Nada mejor que tener el chupetín por el palito. ¿Bien? La clase de hoy toca temas sensibles. Por lo tanto, trataré de ser lo más empático sobre eso. Porque señala situaciones que quizás han vivido, que quizás conocen que alguien han vivido, o quizás por el simple hecho de saber que existen, pueden afectar. Uno a veces cuando no conoce cierta dimensión de la realidad, no le afecta. Por ejemplo, más o menos sabemos que existe el trabajo infantil, pero verlo directamente y te puede cambiar un poco la percepción de las cosas. Entonces,
en este nivel que yo voy a mostrar algunas cosas con números nada más, para hacerlo lo más conciso y claro, desubjetivizado en esa parte de la clase, pero va a ser contundente. Los números van a hablar por sí mismos. No voy a decir nada más que números. Entonces vamos a ver la realidad del maltrato infantil a nivel mundial y luego a nivel local. Después vamos a caracterizar qué es el maltrato y qué tipos de maltratos existen. Posteriormente vamos a señalar los indicadores del maltrato, cómo saber si alguien, un estudiante, está o no sufriendo o puede llegar a sufrir maltrato. Y finalmente, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? ¿Se entiende? Muy bien. Las cifras que les voy a dar son del 2016. Cuando armé esta clase de vuelta a principio del cuatrimestre, volví a buscar si había nuevas cifras, si había una actualización de las cifras. No la hay. ¿Bien? Pero quien nos presenta esta cifra es el Informe Mundial del Maltrato Infantil de UNICEF. Es un informe de escala global bastante importante. Entonces, las cifras que les voy a dar son del 2016, del Informe Mundial del Maltrato Infantil de UNICEF, pero hice un poquito mi tarea y traté de actualizar los datos que pude, por otros lados, por otros tipos de informes, por otro tipo de estadísticas. Entonces, más o menos está actualizado, pero algunos números seguros son más, menos no. ¿Bien? Entonces, se estima que de todos los niños que nacen en el mundo, hay por muerte natural o inmediata, 53.000 son los que fallecen. ¿No? Nacen y están un par de días vivos o viven un año y mueren. Hay un número, 53.000 niños, niñas, mueren. Ahora, de todos los niños del mundo, se estima que un 65% de todos los niños del mundo reconocen haber sufrido al menos una vez maltrato físico. Un golpe, por ejemplo. Con un cinturón, no sé, una chancleta. 65%. Le voy a dar números más exactos. Se estima que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en todo el mundo, es decir, más de 200 millones de niños, han experimentado o experimentan anualmente abusos sexuales. Se estima que 3 millones de niñas por año, sufren mutilación genital. ¿Saben lo que es la mutilación genital? En algunos países de África está prohibido, pero en la mayoría está permitido. Pero no el lugar, sino qué es. ¿Qué es? La extirpación del miembro genital. O sea, lo hacen las chicas cuando están por cumplir su edad. Es tipo lo que hacen los judíos, por ejemplo, en el novio. ¿Se cortan qué? Claro, lo que hacen en realidad es, le cortan el clítoris para que no pueda sentir placer y le cosen los labios para aumentar el placer de la otra persona. ¿Bien?
el clítoris para que no sienta placer. Bien. Se estima que 218 millones de niños realizan trabajos. 218 millones. Y se estima, che, qué feo que se ve ese. ¿Lo cargué o? Hay cambio de marcador. 1.800.000 anualmente niños y niñas son prostituidos. Y de la población de niños, que son aproximadamente 500 millones por ahí, se estima que el 2.4% tienen protección jurídica, es decir, viven en lugares donde existen leyes que lo protegen contra el maltrato. Solamente el 2.4% de la población mundial de los niños del mundo tienen protección jurídica, viven en lugares que tienen leyes que los protegen contra el maltrato. Entonces, les voy a dar algunos porcentajes. En Latinoamérica y el Caribe, de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, ¿qué dicen dónde? Latinoamérica y el Caribe. Estos 7 países representan los países con mayor cantidad de mujeres menores de 18 años, casadas. Eso, por la Convención de los Derechos del Niño, se cataloga como abuso sexual. En Perú, el 19% de las mujeres casadas se casaron con menos de 18 años. En Bolivia es el 21%. En Colombia también. En Brasil representa el 24%. Casi un cuarto de la población de las mujeres casadas se casaron con menos de 18 años. En Guatemala representa el 34%. En República Dominicana representa el 41% y en Nicaragua representa el 43%. Es decir, que en Nicaragua casi la mitad de las mujeres casadas se casaron con menos de 18 años, lo que se registra según la Convención de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes como abuso sexual. Más datos sobre Latinoamérica y el Caribe. ¿Puedo borrar esto? Estos datos los relacionamos con el mundo. En términos de violencia familiar u hogareña o del hogar, América Latina y el Caribe representa el 9%. En todo el mundo, todas las familias, toda la estadística de violencia, Latinoamérica y el Caribe representa el 9%. Este 9% en Argentina, para el 2020 subió al 29%. Es decir, casi un tercio de los hogares argentinos denunciaron, y hago hincapié en esto, denunciaron violencia familiar. Esas son las familias que denunciaron. Las que no denunciaron, no lo sabemos. ¿Bien? Y de estas denuncias,
acá tengo el otro dato, tengo que hacer cruza de datos, encontramos que eran sobre violencia, es decir, agresiones y abusos sexuales. Los abusos sexuales representaban el 13% de este 23%. Y estas son las denuncias realizadas. Hago hincapié en eso. Bien. Vamos a ir más abajo. Vimos el mundo, Latinoamérica y ahora Argentina. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se ve el azul bien? No sé por qué. Recuerden que estos datos son del 2016. ¿Bien? Aviso porque quizá luego encontremos que hay una pequeña variación que no creo que sea tanta. Un par de millones. Se estima que en Argentina tenemos 13 millones de niños. ¿Bien? ¿Cuántos niños, niñas existen en Argentina? 13 millones. ¿Bien? De estos 13 millones, un 30.7% son niñas. Es decir, 4 millones aproximadamente. Y un 69.3% son niños. Es decir, 9 millones aproximadamente. Siempre poquito más, poquito menos. De estos 13 millones, se calcula que 1 millón mueren, ¿bien?, antes de llegar a los 5 años. Algunos por enfermedades congénitas y otros por malos tratos, malos cuidados. O por falta de cuidados, que es distinto. Es distinto el mal cuidado que la falta de cuidado. De estos 13 millones, el 2,1% trabajan desde los 5 años. Es decir, más o menos 300.000 niños o niñas. De estos 13 millones, el 14.6%, es decir, casi 2 millones, están sin cuidado parental, es decir, pasan muchas horas en las casas sin madres, padres o tutores. De estos 13 millones, 1.5 no tienen libertad, están privados de su libertad, es decir, aproximadamente 200.000. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en los niños y niñas que nacen en las cárceles. De estos 13 millones, 8.8% son víctimas de la trata de personas. Es decir, casi un 1 millón de niños, niñas secuestrados. El número es 1.853.069. Pero bueno, no le estoy dando números reales, tengo los números exactos, pero para aquí no sirve. En este punto no nos interesa. El 11.5% son víctimas de violencia de género, es decir, casi 1,5 millones. 1.5 millones. El 30% de estos 13 millones viven debajo o en la pobreza, es decir, casi 4 millones. De estos 13 millones, el 46%, es decir, prácticamente la mitad, es decir, 6 millones aproximadamente, 6.5 millones, sufren maltrato físico.
de estos 13 millones, el 19%, es decir, casi 2 millones, sufren abuso sexual. Y el 8%, casi 1 millón, sufren maltrato psicológico. Las cifras hablan por sí mismas. Si ustedes se reciben de docentes y se dedican, digamos, 20 años a la docencia, con cursos de 30 estudiantes, de 20 estudiantes, bien, vos tenés 20 años, ¿cuántos cursos tenés? 5 cursos, digamos, en el mejor de los casos, 4 cursos. Digamos que tenés 4 cursos por año. Bien, 4 por 2, 8, 80 estudiantes por año. Bien, 8 por 20, 16. Y tendrías básicamente unos 160.000 estudiantes en toda tu carrera docente. ¿Me vas a decir que ninguno de esos estudiantes va a entrar en esta estadística? No te va a tocar ninguno. Estás exento. Puede ser que tengan la suerte. Pero no me van a decir que ninguno de los que están acá, futuros docentes, se van a encontrar con eso. Entonces, si no estamos preparados para esas situaciones, lo único que vamos a hacer es permitir que se perpetúen. Entonces es importante conocerlas. La estadística habla por sí misma. La mitad probablemente de sus estudiantes hayan tenido algún maltrato físico alguna vez. 1/4 de sus estudiantes probablemente tengan abusos sexuales. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo borrar? Yo empecé a borrar, no. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No quieren hablar? Siempre están charletas y hoy no hablan. O no sé cuándo, no sé, lo que sea. A mí me parece un número adecuado. Y si tenés materias por cuatrimestre, olvídate, se te duplica el número. Pero inclusive 1600, inclusive 100, inclusive 10. Bien. ¿Qué es el maltrato infantil? Les doy la definición del manual. Se llama maltrato infantil a cualquier acción, por ejemplo, una agresión directa, o cualquier omisión, por ejemplo, falta del cuidado necesario, que desde una relación de dependencia y o abuso de poder causa detrimento en la integridad física, en la integridad psicológica y en la integridad social del niño o niña. Amenazando a su desarrollo físico, psicológico y social normal. ¿Cómo? ¿What? Causa detrimento en la integridad física, psicológica del niño. Y social del niño, que amenace a su desarrollo físico, psicológico, social normal. ¿Estamos ahí? La misma definición nos aclara que hay 2 modos de maltrato.
el físico y el psicológico. Pero en realidad son 5. Porque es físico activo y físico pasivo. Psicológico activo y psicológico pasivo. Y encima se agrega el quinto, que sería abuso sexual. Es una categoría aparte. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuáles son las características de cada uno de estos tipos de maltrato? El físico activo son esas agresiones de cualquiera de los padres, madres y tutores, cuidadores o instituciones que generan un daño físico mediante el uso de la fuerza. Es decir, una figura de autoridad usa la fuerza y genera un daño. Por ejemplo, a través de castigos, qué sé yo, poner el dedo y que le peguen con una regla, ¿no? O agresiones deliberadas, golpearlo porque puede golpearlo. ¿Entiende? El físico pasivo también lleva el nombre de negligencia. ¿Bien? ¿Y qué tiene que ver cuando se da una falta de cuidado de las necesidades básicas? El adulto responsable, madre, padre o tutor, no cubre las necesidades, no da los medios ni los recursos para que ese niño, por ejemplo, coma, esté bañado, tenga la ropa que tenga que tener. ¿Bien? ¿Estamos ahí? El psicológico activo es básicamente el hostigamiento verbal. Hostigar verbalmente. Hostigar. ¿Sabes lo que es hostigar? Seguramente lo han visto en películas, cuando alguien empuja a alguien para que lo ataque. Hostigarlo. El hostigamiento verbal es decirle tarado, tonto, estúpido, idiota, imbécil, gordo, feo. Te tendría que haber, no sé, regalado y cosas por el estilo. El hostigamiento verbal lo que produce es una disminución de la autoestima, ¿no? El niño o niña se cree lo que el padre, madre o tutor le dice lo que es. Se lo cree, porque ¿cómo no va a confiar en la protección de madre, padre o tutor? Y esto puede generar luego retrasos emotivos, retrasos sociales, retrasos hasta intelectuales. Y el psicológico pasivo es lo que se llama abandono emocional. El madre o padre o tutor no le enseña a expresar sus emociones, ni él ni ella le expresa sus emociones. No le dice que lo quiere, no le dice que se preocupa por él, que lo cuida, que lo atiende. Es la falta de amor, de afecto, de seguridad. No lo corrige, no le enseña cómo comportarse, ¿no? Y por último, el abuso sexual. El abuso sexual es cualquier contacto y cualquier actividad sexual con una persona menor de 18 años por parte de una persona que está en una posición de poder o en una posición de autoridad. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo? Con una persona que tiene poder o autoridad, un profesor, una tía, no sé, alguien con un revólver, ¿bien? Alguien que tiene más fuerza.
¿Por qué di estos ejemplos? Porque los maltratos pueden ser intrafamiliar o extrafamiliar. El extrafamiliar es cuando alguien fuera de los vínculos sociales de la familia, mediante la fuerza y el temor, somete al niño o niña a hacer algo. Por ejemplo, lo agarra en un callejón y lo obliga a hacer algo. ¿Bien? Golpearlo, por ejemplo. El intrafamiliar es el que parte del vínculo de la familia, alguien que lo conoce, y aprovecha esa cercanía el abusador para ejercer un control emocional sobre la persona. Es algo que no sucede una vez, mayormente algo que sucede de forma cíclica, lo intrafamiliar. Y tiene 5 pasos. Paso 1, seducción. La persona abusadora manipula a el niño o niña invitándolo a jugar un juego nuevo. El paso 2 es la interacción sexual, que tiene que ver que el juego que le propone en realidad no es ningún juego, sino una situación de abuso, que es exhibicionismo, ¿no? Que se desnude, felación, que lo masturbe, o penetración. ¿Bien? Y hay más, ¿no? Pero con eso creo que queda claro a qué nos estamos refiriendo. Secreto. Se le dice al niño o niña que tiene que guardar el secreto. ¿Cómo hace eso? Mediante la coerción. Le dice, no digas nada, porque si no te pueden pasar cosas malas. Te van a retar, o lo que sea. O no vas a poder ver a tu mamá, o lo que sea, ¿no? Lo hacen coerción emocional. Divulgación es el 4º paso. Los niños, niñas que han sido abusados siempre lo dicen, con dibujos, con comportamientos, con palabras, con silencios. Hay que prestar atención. Siempre lo dicen, siempre lo dicen. Siempre dan elementos para que se descubra que se ha dado eso. Y el 5º paso es la represión. Lo común es que la familia que sabe o que se entera de que un niño o niña de la familia ha sufrido abuso, lo niegue. El primer acto es siempre la negación. No, no es así, está confundido, está mintiendo. No es así, ¿no? Dicen eso. Puede ser que nuestra generación haya cambiado, ¿no? Espero que sí. Sí, porque yo creo que nuestra generación no. Pero si fuese no cierto, podrían sí. tela de juicio eso. Si fuese cierto, las cifras que yo te doy serían distintas también. Espero que estemos cambiando. Pero las cifras indican otra cosa. Lo contrario. No, Sí. no, pero digo en el acto de creer, en el acto de no ocultar. No, sí, entiendo lo que decís. Hoy tuvimos una prueba en redes sociales que ya en un momento que hoy en día se le sigue enseñando lo que son las máximas de San Martín, ¿no? Y una de las máximas es guardar un secreto. Y bueno, hoy en día dice, si lo vemos desde el punto de vista de la éxito, me parece que guardar un secreto estaría bien enseñarle a un niño. Así que bueno, y tiene una casualidad que donde las
¿En qué sentido? La importancia de no guardar esos secretos. Claro. Y sí. Bueno, la ESI justamente enseña eso, la importancia de los secretos que hay que decir. ¿Qué secreto podés guardar? Dice la ESI. Le vas a tener un regalo a alguien y no se lo querés contar porque en 2 horas va a ir a su cumpleaños y lo va a ver. Eso es un buen secreto, porque es una sorpresa. Pero los secretos que te hacen sentir mal son esos los que tenés que decir. Eso es lo que hay que explicarle al niño o niña. Si hay un secreto que te hace sentir mal, y decilo. Tenés que decirlo. Esa máxima no la conocía. Guardar los secretos, qué raro. Igual una cosa que tienen que reconocer, que según la estadística argentina, el 94% de los casos de denuncias de niños y niñas de abusos sexuales han sido confirmados. Eso te da prácticamente 9 de cada 10 veces que un niño dice me han abusado, es verdad. Entonces, si ustedes se encuentran en una situación por el estilo, parten del hecho de que es verdad. Parten de ese hecho. ¿Bien? ¿Qué condiciones la familia nos pueden dar a nosotros a una noción de que podría o no haber una situación de abuso? Esto tiene un nombre que se llama factores de riesgo, es decir, ciertas situaciones sociohistóricas en la familia puede inclinar la balanza a que en esa familia, en una situación específica, se desencadene un proceso de maltrato. Se llaman estas situaciones factores de riesgo que se oponen a la idea de factores de cuidado, es decir, qué situaciones tiene una familia que predisponen a que no se den situaciones de maltrato. Y esto tiene que ver con la cultura. Hay distintas culturas en cada familia. Entonces, las familias que tienen una cultura patriarcal, de la violencia como enseñanza, de el hijo como propiedad y la erotización, hace que se cree un contexto donde se da una mayor predisposición a que se dé una situación de abuso. Ese tipo de patriarcal, violencia, el hijo como una propiedad y la erotización. A esto se le agrega algo más, que es el ciclo del maltrato. ¿Saben lo que es eso? No. Es muy probable que si han abusado y maltratado de vos, vos abuses y maltrates. ¿Bien? Muchos padres, madres y tutores que maltratan a sus niños, niñas, también han sido abusados y o maltratados. Eso se le conoce como el ciclo del maltrato. Me maltrataron a mí, maltrató y se repite. Claro. Los factores de cuidado también tienen que ver con cierto tipo de cultura. Una cultura de la no violencia, donde las familias no consideran que la violencia sea la manera de tratarse. De la responsabilidad, de responsabilizarse por lo que se hace. De la afección, de demostrar el cariño. Y de la independencia del niño, es decir, entender que el niño y niña es un sujeto de derechos y no un objeto que se posee. A esto, factor de cuidado, se le agrega también un elemento más,
que es la importancia de la salud. Las preocupaciones por la salud, la enseñanza de que la salud es importante, promueve situaciones de cuidado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dónde? No violencia, responsabilidad, afección, independencia, importancia de la salud. ¿Puedo borrar? Me voy a sentar un cacho. Estoy un poco mareado. No sé qué será. Si me desmayo acá, ya saben. Una cosa que de las realidades del maltrato y del abuso es que el 80% de las situaciones de abuso sexual y de maltrato infantil, el niño o niña conoce a quién lo está abusando. ¿Bien? Pero hay que saber que el abuso sexual puede ocurrirle a cualquiera, independiente del sexo, la edad, la forma en que está vestido, etc. Los niños y las niñas nunca son responsables. Si tienen una conducta que uno puede decir esa conducta es, entre enormes comillas, provocativa, en realidad esa conducta ha sido construida por la familia o por el núcleo donde está viviendo y que le promueve ese tipo de actitud. No es que elige hacer eso. Una cosa que hay que entender es que los niños y niñas rara vez cuentan cosas que no han vivido. La denuncia es algo necesario tanto para fomentar la reparación terapéutica de la familia, que la familia pueda repararse tras ese evento, como para poder permitir un mejor control del Estado sobre ese tipo de abusadores. Mayormente, la personalidad abusiva, la persona que abusa, tiene un conjunto de características. Por un lado, cree que la violencia siempre es una buena respuesta, ¿no? Como en primer lugar, entiende la violencia como la primera respuesta, la respuesta número uno. En segundo lugar, interpreta que toda conducta de los niños es una provocación o un desafío. Lo hace contra mí. ¿Entienden lo que digo? En tercer lugar, es una persona que tiene baja tolerancia a las frustraciones. Entonces, cuando se frustra, explota en rabia. En cuarto lugar, es una persona que no tiene una red de apoyo emocional que le permita canalizar estas situaciones y emociones de una forma más sana. O de una forma sana, no más sana, sana. Y después está el ciclo de maltratos, ¿no? Probablemente el que abusa ha sido abusado previamente. ¿Cuáles son las secuelas del maltrato? Bueno, dependiendo de la edad podemos encontrar importantes diferencias. En la primera infancia, si hay un abuso sexual o maltrato, puede haber un retardo en el crecimiento, un retardo en el aprendizaje, una pérdida en el control de los esfínteres y hasta alteraciones en el sueño. En la edad preescolar, el jardín, bien, los esfínteres son un par de elementos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que nos permiten contener, por ejemplo, las ganas de no hacernos pis o de no defecar.
Cuando vos te estás haciendo pis y no te haces pis encima, es porque vos estás controlando tu esfínter. ¿Se entiende? Los niños y niñas van aprendiendo eso. Por eso al principio se hacen pis y caca sin control y después aprenden a ir al baño. Eso es aprender a controlar tus esfínteres. Los abusos llevan a que se pierda ese aprendizaje. En la edad preescolar, las secuelas es que se generen actitudes muy abusivas y agresivas, problemas de conducta, mayormente que oscilan o bien en hiperagresividad, todo es para pelea, o hiperinseguridad, no sabe todo el tiempo qué hacer y qué decidir. Y ya en la escuela, esto puede llevar a más cosas. Desde la introversión y la baja autoestima, al uso de drogas, depresión y finalmente suicidio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ahora entramos a la parte más escabrosa. Les voy a señalar indicadores. 3 tipos de indicadores. ¿Qué quiero decir con indicadores? Cosas que se pueden ver y que indican que hay una situación de maltrato. Indicadores de la conducta del tutor, indicadores de la conducta del niño, niña, e indicadores físicos. ¿Bien? Cómo se comporta el tutor, cómo se comporta el niño y niña, y cómo es su estado físico. ¿Estamos ahí? Indicadores de la conducta del tutor. Bueno, uno de los primeros indicadores es esta valorización negativa. Humilla constantemente, lo desprecia, lo culpabiliza, habla de esa persona, el niño o niña, de forma despectiva, es un tonto, un bueno para nada. ¿Bien? El segundo, lo amenaza constantemente. El tercero, aleja de manera activa y constante al niño o niña para que no se relacione con otros. Cuatro, rechaza constantemente mostrarle afecto. Cinco, se desinteresa de los problemas que puede llegar a tener el niño o niña. Este no es de acá. 6. O bien le obliga a tener expectativas inalcanzables, le exige cosas que no puede lograr, o bien le tolera todo lo que haga. Por ejemplo, fumar, si es eso, no sé. Por ejemplo, Tomar o fumar o lo que sea. Bien, tolerancia radical. 8. Abusa de estupefacientes. Bien. Abusar de estupefacientes, de drogas, de alcohol también. 9. Fue objeto de abuso infantil. ¿No? Fíjense cómo se repite esta imagen. 10.
es extremadamente protector del niño o niña. Once. Alienta al niño a comportarse de forma erótica, que muestre sus partes o que quiera ver las partes de los demás. 12. Está ausente de manera frecuente en el hogar. Ausente frecuentemente, o sea, pasa muchos periodos fuera del hogar. ¿Estamos ahí? Espero no desmayarme. Indicadores conductuales del niño o niña. O máxima agresividad o máxima pasividad. O pelea con todos o todo el tiempo es pasivo, no se impone. O tiene conductas excesivamente adultas o tiene conductas excesivamente infantiles, es decir, conductas que no son correctas para su edad. O le falta confianza o excede su confianza. Fíjense que siempre es como va a los extremos. ¿Bien? Falta de higiene. Vestimenta inadecuada para el clima. Si hace frío, está vestido con una remera y pantalón corto. Pasa largo tiempo sin vigilancia, es decir, está en su casa solo. Necesidades médicas no atendidas. Por ejemplo, está lastimado y no. Lesiones reiteradas, mordidas, quemaduras, cortes. ¿Cómo dijo? Lesiones reiteradas. Inasistencia repetida no justificada. Es decir, falta clase y no se da motivo de por qué faltó. Abusos de estupefacientes. Consume droga. Bien. Eso es lo de la conducta. Ahora viene esto. Se los voy a ir leyendo porque pueden tocar cosas sensibles. 1. Dificultad para andar o para sentarse. Por ejemplo, que tenga dolores del abdomen, dolores de la pelvis, dolor vaginal, dolor anal. ¿Bien? 2. Ropa interior rasgada o manchada. Lo voy a decir esto pausadamente. Infecciones, hinchazón, contunciones, desgarros, hematomas, lesiones o hemorragias genitales o urinarias. Por ejemplo, pis con sangre. Lesiones o hemorragias. No tiene control de los esfínteres.
tiene semen en la boca, en los genitales o en la ropa. ¿Qué? Parece que me han dicho algo. Sufre de un embarazo incierto. Sufre de trastornos alimenticios, por ejemplo, anorexia o bulimia. Y por último, aislamiento emocional, por ejemplo, depresión o llanto. O conductas exageradas, como agresión o sexualización. ¿Alguna duda sobre estos indicadores? Aislamiento emocional o conductas exageradas. ¿Qué preguntaban por acá? ¿No? ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda, un interrogante, un comentario, una pregunta, una nota al pie? ¿No? Mayormente está muy charleta, ¿qué pasó? Bueno, por ejemplo, yo quiero contar el caso que había ido a hacer una práctica. Que es un niñito que desde el mes que estaba haciendo una práctica ha ido 3 veces nada más. Y yo le pregunto a la señora que si no pregunta, o sea, qué le ha pasado. Y no saben nunca nada. Y le digo, pero no le llaman para preguntar. Y que la otra vez la madre había tenido familia. Bueno, pero al principio. Y no va, y todo el año ha sido así, y no veo que... Dice que los llaman a la reunión, pero no van tampoco. Y el niñito aparece una vez al mes, pero no veo que tengan un seguimiento. Y no sé qué se hace en esos casos así. Bueno, ahora vamos a ver justamente sobre la acción institucional. O sea, para responder tu pregunta, es justo lo que vamos a entrar, porque todo esto te indica, y una vez que tenés la sospecha, ¿qué se puede hacer? ¿No? Bueno, hay 2 leyes. La ley 26.364 del 2008 y la ley 24.417 de 1994. Bien. La primera ley es la ley de prevención y sanción de la trata y el maltrato de las personas. Y habla como de 4 cosas. En primer lugar, cualquier persona puede hacer la denuncia. Bien. Cualquier persona está legitimada a denunciar, sea o no vinculable a la familia. Segundo, se está obligado a denunciar. Niños, si es una situación de abuso, uno está obligado a denunciar. Conocer el abuso y no denunciarlo te forma parte de la complicidad. Tercero, el que denuncia tiene inmunidad civil. ¿Qué quiere decir esto? Que no te pueden contradenunciar, a pesar de si te equivocaste. ¿Bien? Y se puede proteger tu identidad. 4. Se castiga al agresor por la violencia que cometió y la víctima puede elegir si iniciar un juicio aparte por los daños emocionales. ¿Se entiende? ¿Se castiga al agresor? Por la violencia. Es decir, que puede tener 2 tipos de castigos o uno. De entrada tiene uno, pero puede tener un segundo, que eso te lleva a el famoso juicio por daños y prejuicios.
La ley 24.417 era protección contra la violencia familiar. La ley de protección contra la violencia familiar. El artículo número 2 es lo que nos interesa a nosotros. El funcionario público está obligado a denunciar una situación de abuso. Es decir, nosotros como docentes. Esta ley establece qué puede hacer una institución. La ley 24.417 de 1994. La institución puede proteger al estudiante, impedir que vuelva a casa si se tiene una fuerte sospecha de abuso. No tiene que hablar directamente con el abusador, la dirección tiene que realizar una denuncia policial. Siempre es más perjudicial ocultar el hecho. Hay que denunciarlo. Si se trata de una lesión o una violación, hay que llevar también al niño o niña a un centro de salud para que le hagan un chequeo. Y eso tiene que estar todo informado. El que denuncia es testigo de los hechos y está obligado a testificar. Las líneas directas de denuncia son las siguientes. Tenemos la violencia doméstica o familiar 137. Tenemos el 0800-222-1717. Bien. O el número de WhatsApp 11 31 33 1000. Es decir, 11 31 33 espacio 11 y 30. Todos estos contactos te envían un trabajador social al lugar. ¿Cómo entrevistar a un niño o niña para conseguir información? Cuando sospecha. Primero hay que llevarlo a un lugar tranquilo y privado, y uno tiene que tomar una actitud serena. Si el niño o niña lo desea, pueden permitir que venga alguien con quien confíe. Un amigo, una amiga, un docente específico. Alguien con quien confíe. Nos tenemos que poner a la altura del niño o niña. No podemos estar sentados más arriba o ser más altos. Altura. Explicarle que la conversación va a ser personal y privada. Pero, si es necesario para su bienestar, uno va a comunicarlo a personas que lo van a ayudar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay que tratar de darle todo el tiempo necesario, no apurarlo. Tratar de mostrarle que uno toma en serio lo que está diciendo, que lo comprende. Hay que tratar de adaptar el vocabulario. Si el niño no comprende algo, o si usted no comprende algo, trate de pedir que lo aclare. Bueno, pero ¿qué querés decir? Pero no lo critiquen ni lo juzguen. Nunca lo desaprueben. Ni al niño o niña, ni siquiera al agresor. No emitan opiniones del agresor. No, en este punto ustedes no son jueces, quieren saber si hubo o no una agresión. Nada más, eso es lo importante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Por eso no hay que obligarlo a mostrar sus lesiones. Eviten conmoverse. Ustedes no están ahí para llorar, sino están para contener. Ustedes son los que están conteniendo ese momento. No soliciten detalles excesivos. ¿Bien? Con que quede clara la idea es suficiente.
todo el tiempo le haga recordar que no es culpable de lo que pasó, no tiene la culpa y que hizo bien en contar lo que está pasando. ¿Me van siguiendo? Tienen que ser sinceros, no hagan promesas que no pueden cumplir. No van a decir, va a estar tras las rejas esto, no sabemos, no sabemos. No hagan promesas que no pueden cumplir. Ofrezcan colaboración y explíquenle las posibles acciones. Vamos a ir al centro de salud, te van a hacer un chequeo, va a venir la policía, va a venir una persona que te va a hacer unas preguntas, ¿no? Explíquenle los pasos, explicar qué ocurre y qué es importante que suceda. Ustedes tienen que evaluar también desde su percepción el grado de maltrato físico y o psicológico. Y todo esto que yo acabo de decir tiene que estar registrado. Es un documento que se está creando. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? A ver si me puedo parar. Por último, en los cuadernos de ESI que tienen, si lo leen completo al final, aparece un diagrama de acción institucional que te dice los pasos a seguir. Entonces, identificaron el problema o identificaron que hay una situación de maltrato. Eso identificaron. Identificaron una situación de maltrato, no saben qué, no saben si es verdad, sospechan. Entonces, ¿qué se hace? Una evaluación. La evaluación puede contener, pero no necesariamente, estas 4 cosas. La consulta con un equipo de especialistas, quizás hay un equipo de psicopedagogos, por ejemplo. Entrevistas sobre la condición legal de la escuela. Mayormente las escuelas tienen un protocolo. ¿Bien? Esta no sé si lo tiene, pero saben tenerlo. Observar al estudiante y consultar con otros docentes si ven lo mismo que uno está viendo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos todos acá? ¿Sí? ¿Más o menos? Entrevista las condiciones legales, observar al estudiante, consultar a otros docentes. Esto es consultar a especialistas. Luego estamos en situación de la evaluación de tomar una decisión. Si consideramos que hay maltrato, puede haber 2 tipos de maltrato. A partir de la gravedad del maltrato, puede ser o un maltrato grave o un maltrato leve. Un maltrato leve mayormente tiene que ver con la negligencia o con algo que pasó una sola vez. Bien, por ejemplo, lo hizo ir sucio a la escuela una sola vez. Es una situación de maltrato. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? Se hacen 3 cosas. Se conforma un equipo institucional para evaluar la situación. Si se puede, se conforma un equipo de especialistas y se trabaja con una red de organismos de salud, por ejemplo, de cuidado de situaciones de niños, niñas. En estas situaciones se puede crear, por lo tanto, un plan, una estrategia de acción. Por ejemplo, una serie de charlas sobre importancia de higiene donde invitamos a las familias. No sé, por decir una cosa. Si el maltrato es grave, es decir, tiene un impacto físico, psíquico, emocional o es un abuso,
se hacen estas tres cosas que yo mencioné recién, es decir, un trabajo institucional, un trabajo especializado, un trabajo con organismos, pero se agrega algo que es muy importante, la denuncia. Se tiene que hacer la denuncia. No se puede no hacer la denuncia. Hay que denunciar. Hecho esto, tanto el camino del maltrato leve como el camino del maltrato grave nos lleva a un último punto. El seguimiento. Hay que hacer un seguimiento. El seguimiento se puede hacer articulando con los organismos. Por ejemplo, los organismos a veces tienen planes y formas de trabajo ya creadas, porque ya han pasado por todo esto. Se tiene que crear medidas de prevención en la escuela. La escuela tiene que formar a los docentes para poder prevenir nuevas situaciones. Y se tiene que hacer lo que se llama el seguimiento del círculo institucional. Porque si hicimos una denuncia o creamos una estrategia, tenemos que ver en qué estado está esa normativa o en qué estado está ese expediente. Hay que hacer un seguimiento para poder ver que llegue a término, que no se quede a medio camino. Bien. Dice articular con organismos de salud. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, un comentario, un insulto, un color? Tomar una decisión. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna duda? ¿Al 100%? Bueno. ¿Qué les parece este conocimiento? ¿Cree que les sea útil o es una pérdida de tiempo? Muy útil. Y no se lleva porque no tenemos la cultura institucional de llevarlo. Te acabo de mencionar las leyes que hacen que esto exista. Porque hay más chicos a acuerdo, llegan muy tarde, no van, nadie pregunta por qué no van. No sé. Es verdad. Es un verdadero problema institucional. Eso. Y se naturaliza el maltrato. Llegan tarde y les mandan notas de que no pueden llegar tarde y el otro día vuelven a llegar tarde y llaman los padres, no van. Pero bueno, debe ser tal vez. Por ejemplo, la profesora de educación física en el otro curso la había puesto a un niñito logrado todo y el niñito no ha ido todos estos meses porque el padre tenía amenaza de muerte que iban a matar a los niños. Entonces no los mandaba. Y la profesora de educación física le había puesto nota a la niñita como que había ido siempre. Entonces, la maestra de grado ahí, la única vez que he visto que he hecho algo con eso, que dijo que no podía ponerle si la niña no había estado bien. En la cárcel de Ramos. Bien. ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? Chato. Una clase de literatura de una profesora que sacó su libro